Siempre he sido muy fan de los Picapiedra, aunque ahora que lo pienso, debe tener fácil unos 15 o 20 años que no he visto nada de ellos más que la primera y única película live action que hay. Porque sí, solo hay una película. Quien les diga otra cosa está mintiendo. Obviamente, los Simpson ocupan un lugar muy importante por su importancia en la cultura popular y referencias que uso en mi día a día, pero aún así, los Picapiedra siempre tuvieron un lugar especial. Eran mejores que los Supersónicos. Lo mejor es que es la clase de programas que no hacen más que ponerse mejores conforme uno va creciendo. Hace unos días, con motivo del tema central de este video, vi un especial que salió en Cartoon Network justo hace como 22 o 23 años, y el cual no se puede conseguir en buena calidad porque nunca fue lanzado a video o a streaming y solo se conserva por grabaciones de la época y vaya la wea densa. Vi el especial de niño y me gustó, pero ya de adulto creo que se termina convirtiendo en una de mis animaciones favoritas, aunque resulta que no era algo como que muy infantil o apropiado para niños. Viéndolo ahora. Quizás en un futuro les pueda hablar de él, si quieren, pero esa siempre fue la esencia de los Picapiedra, no eran del todo infantiles. Desde que su origen, con algunas discusiones, se encuentra en publicidad de cigarrillos, el hecho de que tengan un capítulo icónico que habla de la infertilidad y la adopción, además de otras cosas, los Picapiedra siempre son un buen ejemplo de una caricatura que podían disfrutar niños y grandes, así que fue curioso saber que hay un producto el cual lleva esta parte de madurez a una nueva latitud. Y sí, para el que está comentando, te lo robaste de Facebook. Pues sí, al chile sí. Saludos a la página de Nación Crocoa que ha estado dando a conocer este tema. Se la rifan con lo que suben. Les dejaré el link a ellos en la descripción. Hanna-Barbera Beyond es un proyecto de DC Comics lanzado en el año 2016, el cual básicamente consiste en retomar algunos de los personajes clásicos de Hanna-Barbera para llevarlos a un contexto más adulto u oscuro. El tipo de cosas que sabemos que le maman a DC Comics. Hay un cómic de Scooby-Doo, donde la cosa va de experimentos así bien sanguinarios y oscuros. Uno de los autos locos que vuelve las inocentes carreras de coches raros en algo así tipo Mad Max. Otro de Pierno de Yuna y su perro donde lo vuelven un furro. Otro de los supersónicos que pues ni me molesta en revisar. Y otros tantos. Destacándose, para este caso, el de los Picapiedra, el cual consta de 12 episodios. Estuvo en publicación entre 2016 y 2017 y parece que por un buen tiempo fue difícil de conseguir en internet. El concepto es simple. Así como los Picapiedra satirizaban o hacían mofa de situaciones comunes de su tiempo, el cómic va por este mismo lado, siendo un poco más crudo, por si el término realismo de DC no ha quedado muy claro. Y ya mejor vamos a irlo checando. El primer episodio comienza con un vistazo a la cantera, donde Pedro y Pablo trabajan. Aquí se refieren a ellos por sus nombres originales, pero yo los voy a llamar como los conocemos acá. Pedro es llamado a la oficina del señor Rajuela, quien le presenta a unos nuevos trabajadores, a los cuales se refiere como cromañones, aunque uno de ellos aclara que son neandertales. Referencia al racismo, no cabe duda que... no se crean. Obviaré las evidentes sátiras que se hacen porque si no esto se nos hace de noche. El señor Rajuela le encarga a Pedro que se haga cargo de ellos, los lleve a las luchas y los haga sentir bien. La cosa es que los ciudadanos regulares de Piedra Dura son Homo sapiens, son civilizados y todo eso, mientras que hay todavía otras poblaciones como los neandertales y cromañones, los cuales no son tan avanzados y no se rigen por la misma cultura que ellos. Siendo más específicos, no entienden el concepto del dinero, y el señor Rajuela piensa sacar provecho de eso, pagándoles con experiencia y felicidad y apenas unos cuantos centavos. Las cosas no han cambiado. Mientras vemos todo esto, se nos enfoca a Vilma haciendo una pintura muy acorde para la época, a la cual no sabe qué significado podría tener, a lo que uno de los animales muebles le dice que podría justo ser la ausencia de significado, arte moderno de hace millones de años. La salida con los neandertales coincide con que Pedro y Pablo tienen una reunión de veteranos de las guerras paleolíticas, que por los sombreritos creo que vendrían siendo una versión de los búfalos mojados. Aquí vemos un diálogo de uno de los miembros que habla sobre el trauma que conserva por haber matado a hombres de los árboles, quemando el bosque donde vivían. Podemos entender que hubo una guerra entre Homo sapiens y esas otras especies más primitivas, donde estas últimas fueron casi aniquiladas para poderles quitar sus territorios y todo eso. Medio incómodo hablar de eso justo frente a 3 integrantes del sector demográfico afectado. Como sea, llegamos a las luchas. Y pues no hay mucho que decir, solo que donde un neandertal ve un bisonte, Pedro ve un aire acondicionado.
Si me paro a hablar de cada detalle, creo que también me iré extendiendo más de lo que quiero, así que iré saltando unas cosas, pero podemos destacar que se nos muestra que Pedro consiguió a Vilma intercambiándola con su padre por unas cabras. Momento Oaxaca. Seguimos viendo a Pedro tratando de integrar a los neandertales en las labores de la cantera, las cuales incluso ellos detestan, aunque por suerte, a la hora de recibir su pago, no saben ni siquiera para qué sirve el dinero. Entretanto, Vilma le llama a Pedro para decirle que sus pinturas han sido aceptadas en el Museo de Arte, así que debe prepararse para la ocasión. Aparte de esto, tenemos una fiesta de jacuzzi que el señor Rajuela organizó en su casa, a la cual van los empleados. Resumiendo, hay un diálogo del señor Rajuela autocromándosela de cómo es bien chingón por aprovecharse del área donde se formó el granito y cómo su nombre quedará inmortalizado en la historia, cosa que no es así, porque en su intento de que alguien mate a un mamut, manda a uno de los neandertales, el cual cae al agua helada congelándose y por una escena que vimos al inicio, permaneciendo hasta nuestros días siendo exhibido en un museo. Este incidente hace que los otros dos neandertales prefieran irse de Piedradura y regresar a su vida común y menos civilizada, según, lo que hace que el señor Rajuela le quite a Pedro su oportunidad de un ascenso. Al final, vemos lo de la exhibición de arte, donde se presentarían las obras de Vilma, pero estas son menospreciadas por el gremio artístico, considerándolas rústicas y simples, algo que podríamos decir que es el consenso general, pero resulta que las obras de manos tienen un significado en verdad profundo para Vilma, pues ella recuerda los tiempos de su infancia, cuando viajaba con una tribu, y cómo las señas con las manos tenían un significado de bienestar, a la vez de validación sobre la existencia. Creo que resulta obvio cómo todo el capítulo va de la ironía de la modernidad trivializando lo antiguo cuando esto sí es valioso. Explicarlo se siente medio tonto, así que, como digo, no creo que haga falta indagar mucho. Eso sí, cosa chistosa, como el señor Rajuela le había dado un collar valioso al neandertal para matar al mamut y murió con él, hoy en día en el museo creen que el verdadero hombre importante y dueño de la cantera era el neandertal. XD. Pasamos al capítulo 2, donde tras una demostración siempre graciosa de la fuerza de Bam Bam, en este caso para lidiar con un acosador, vemos a Pedro llegando a la casa de los mármol, conociendo la maravilla tecnológica de la televisión. Se emite un reportaje donde ponen a un cavernícola al que le cayó un meteorito encima y está todo ensangrentado. Ya sabemos que eres oscuro y maduro, DC, lo entendemos. Vemos un viaje de la familia Picapiedra junto con Pebbles, preadolescente, comprando algunos artículos modernos, lo que además de parecerme irónico, creo que deja en claro que este universo no tiene nada que ver con el de la caricatura, ya que es raro que no conciban la idea de una televisión, las cuales claramente ya existían antes de que Pebbles naciera en el programa original. Vemos un poco de las creencias religiosas de Piedradura, las cuales toman como base a la figura de algo llamado Morph, lo cual era un pájaro, y cuya misticidad terminó en agarrar a un pájaro de la misma especie y volverlo un tocadiscos para reproducir propaganda del culto. Y pues parece que hasta ahí llegó la creencia en Morph. Speedrun de cómo acabar con una religión. En sí el capítulo va un poco sobre cómo el consumismo se implanta en Piedradura, obligando a los habitantes a comprar cosas que no necesitan, incluso llevando a Pedro a buscar otra entrada de dinero vendiendo unas vitaminas mágicas, algo así como Herbalife, con resultados no muy agradables, mientras que por otro lado, los fulanos de la iglesia intentan crear otro dios para la gente. Meten a un elefante, lo cual funciona hasta que descubren que los elefantes son lo que la gente usa de aspiradora, piensan en otros animales, pero todos tienen un uso en la vida cotidiana, hasta que se les ocurre la idea de un dios invisible. Suena bien, pero ni siquiera se les había ocurrido un nombre. La crisis materialista de Pedro se soluciona con Vilma diciéndole que solo quiere su cariño. Eso sí, cuando va a la tienda a hacer la devolución de un animal aparato, le terminan dando a Dino, el cual ni siquiera tenía una función como tal. Qué bonito. El capítulo 3 comienza con una excursión de la escuela de Pebbles a un planetario, donde una parodia de Carl Sagan les da un montón de conceptos extraños de la Tierra y el universo, pero que en ese tiempo se daban por válidos, a la vez de que se lleva a cabo un lanzamiento de cohete, con todo y tripulante que pues no salió tan chido. De buenas a primeras, alienígenas llegan a Piedradura y entablan contacto con la población. El señor Rajuela se ofrece como dictador títere, pero lo mandan al diablo. El propósito de estos alienígenas era solo registrar la Tierra dentro de la enciclopedia galáctica,
pero el contacto ha despertado ciertas inquietudes. En el club de veteranos, Pedro, Pablo y otro individuo reflexionan sobre lo negativo que podría ser la visita de seres más avanzados que ellos, citando por ejemplo lo que ellos le hicieron a los neandertales. A su vez piensan que sería bueno un conflicto, pues su rol como soldados solo fue útil mientras se desarrollaba la guerra paleolítica, y luego de ellos muchos quedaron viviendo en la calle y con problemas psicológicos. Como sea, el conocimiento de la Tierra por otras especies galácticas trajo una de las peores calamidades posibles. Vacacionistas alocados. Y pues no hay mucho que decir. Si han visto lo que hacen los turistas gringos en las playas de México, pues es básicamente eso. Se lleva a cabo un pequeño conflicto entre los veteranos de guerra contra los aliens hasta que llega un alienígena adulto a recogerlos. Esto gracias a un mensaje que Pebbles, quien aquí funge como una especie de Lisa Simpson, envió. Y pues aparece Gazoo como encargado de vigilar la Tierra de ahora en adelante. Gazoo era el alien verde que se le aparecía a Pedro en la caricatura original. El capítulo 4 nos muestra una revuelta de personas en contra de un invento degenerado y maléfico llamado matrimonio. La sola idea de un hombre y una mujer juntos para toda la eternidad es algo alarmante. Los sujetos de la Iglesia del Dios Invisible tratan de dar a entender que debe haber tolerancia ante esta idea nueva, pues la sociedad de piedra dura también es algo reciente, así que se deben barajar las nuevas posibilidades. Los manifestantes parecen comprenderlo y se retiran. Sin embargo, cuando un par de tipos mencionan que desean casarse, el sujeto de la iglesia dice que no lo permitirá. Vilma y Pedro le cuestionan el por qué, y este dice que, en primer lugar, primero predicaba la tolerancia porque formaba parte de una minoría, y en segundo, que un matrimonio de hombres no proporciona descendencia. Pedro le dice que si no acepta a sus amigos, entonces él no se unirá a nada. El tipo de la iglesia le pregunta por qué le importan tanto los sujetos incapaces de engendrar. Pedro le responde que en la tribu a la que pertenecía cuando era niño, los no engendradores eran una pieza muy importante, pues podían proporcionar ayuda y supervisión a los niños. El tipo religioso dice que eso le podría dar mucho en qué pensar, pero que probablemente no lo haga. Es tiempo de elecciones en piedra dura y como suele suceder, no hay muy buenas opciones. La mejor de ellas es un sujeto el cual promete acabar con una población de hombres lagarto. Pablo menciona cómo esto se le hace familiar y Pedro pues le recuerda que participaron en un genocidio, uno como el que el tipo está proponiendo. Ahora, aquí hay un detalle que me gustó. Hasta el momento se nos habían dado vagos indicios de lo nueva que era la civilización de piedra dura, pero aquí vemos que, efectivamente, es muy nueva. Cuadros antes, Pedro le decía a Vilma lo feliz que ha sido estando los últimos 15 años con ella. En un recuerdo antes de la guerra, vemos a los Picapiedra y a los Mármol jugar estando en casas de campaña, lo que da a entender que todavía eran nómadas, y Vilma está embarazada. Vamos, que la ciudad de Piedra Dura debe ser menor incluso a la edad de Pebbles en este universo. Continuando, hay un diálogo medio vergonzoso en este recuerdo de Pedro preguntándole a Pablo del por qué él y Betty no tienen hijos, a lo que viene un recuerdo, dentro de un recuerdo, de un oráculo diciéndoles que Pablo tiene espermas lentos. Sí, esto fue una respuesta satisfactoria a la incógnita planeada hace décadas, pero muy incómoda. Vemos cómo todo el asunto de la guerra empezó con el padre del fulano que se está postulando en el presente, el cual, junto con Rajuela, le metieron la idea a la gente de que debían asentarse y que para ello era imperativo acabar con la población de hombres de los árboles, que representaban una amenaza para su prosperidad. Oigan, aquí Rajuela me cae como una patada en las bolas. En la caricatura era explotador y tacaño, pero aquí es un demente. Los criterios para formar parte del ejército son medio accesibles, en tanto vemos que también se enlistó un gorila. Se nos muestran imágenes de los Homo sapiens acabando con los hombres de los árboles en actos barbáricos, pues ante la fuerza descomunal de estos últimos, los hombres civilizados optaban por la utilización de armas, fuego y manipulación de animales poderosos en los ataques. Pero una vez que mermaron los horrores, Pablo encontró a un pequeño Bambam abandonado en un árbol. De algún modo, la guerra le brindó algo que él estuvo buscando. Y bueno, aquí hay otro origen a la fuerza de Bambam. Luego de esto, hay varios capítulos que son medio autoconclusivos y que no aportan mucho, como uno donde la gente se vuelve loca por un presunto fin del mundo a causa de una errónea predicción
por un error de cálculo. Se nos muestra un poco de la triste perspectiva que tienen los animales que son usados como objetos. Muchos de ellos son lastimados y solo logran confortarse con la compañía de sus compañeros de trabajo. En otro capítulo, Rajuela decide despedir a todos los empleados quedándose solo con los neandertales y el gorila que luchó en la guerra. Este amigo se pasa por los huevos la evolución. En otro episodio, Pedro y Pablo deciden ir a ver una película para adultos que tiene desnudos de mujeres. La idea es escandalosa en un primer momento, pero resulta que ambos sienten curiosidad por el cuerpo femenino, ya que los únicos que han visto son los de sus esposas. Una vez que ven la película, discuten en el club de veteranos el valor artístico y cinematográfico de lo que vieron, llevando a uno de sus conocidos. Y luego termina yendo el elefante aspiradora a ver la película también, quedando igualmente maravillado. Aunque este muere poco después, ya que su ida al cine derivó en que lo usaran para limpiar la sala. Y todos sabemos que las salas de cine no son precisamente agradables. Se nos muestra un poco más de la interacción de los animales electrodomésticos, un poco de cómo se va desarrollando la guerra contra los hombres lagarto, la cual no resulta a como el político pretendía, pues además de ver que no consigue resultados óptimos, la gente empieza a inquietarse del uso de recursos en un sinsentido. Creo que el tipo descubre que lo suyo es la aventura y no la política. A decir verdad, salvo algunas interacciones muy puntuales, en especial la de los animales electrodomésticos que viven paralelamente a sus funciones, no parece haber mucho más de interés. En algún momento las cosas recaen sobre una subtrama de los aliens que llegan a la Tierra. Al menos personalmente no busco alienígenas cuando hablamos de los Picapiedra. Llega a haber un conflicto casi central a partir de Pedro siendo despedido de la cantera, pero se resuelve de un momento a otro. Está este cuadro de un supuesto diálogo de Pedro hablando sobre su sentir personal. No lo encontré en los sitios donde estuve leyendo el cómic, pero asumo que es del episodio donde van a un retiro matrimonial. En realidad, el diálogo habla sobre las inquietudes de Pedro de no ser suficientemente bueno para Vilma. De hecho, esto es algo que se aborda en los primeros episodios. Entiendo que la idea de esta serie de cómics era entregar historias entretenidas y fantasiosas, pero quizás darle un toque más de reflexión interna de los personajes hubiese funcionado mejor. Ya los últimos capítulos pierden mucho del encanto que traía la propuesta. Primero empiezan hablándonos de la dura vida de la nueva civilización y luego nos meten aliens y un conflicto por una pinche estatua de Pedro y Pablo. Más allá de esto, me parece que puede ser una buena lectura, en especial si eres fan de la caricatura, aunque me disculpan, pero me sigo quedando con el especial del que les hablé al principio. Ojalá pueda hablar de él en un futuro. Pues nada, como digo, les dejo en la descripción la página de Nación Crocoa, quienes han estado hablando de esta serie de cómics de los distintos mundos de Hanna-Barbera. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son MTH, Zero, Bruno Mendoza, Adri Sakura y Gloomy Doomy. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una propina pa'l chesco. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para ver más historias locas de caricaturas de los 60. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.